está habilitado. Bien. Creo que en este tiempo mucha gente tiene miedo, tiene mucho miedo. El inconverso transmite miedo, los creyentes empiezan a tener temor. ¿Qué está pasando, no? Entonces yo quiero dejarlos con dos textos y dejarle la tarea para ustedes que tienen que leer 1 Tesalonicenses 5 completo. ¿Mm? Ese es un pasaje, yo voy a leer un par de textos. Y de 2 Tesalonicenses, el capítulo 2 también puede ser completo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque eso nos va a aclarar algunos temas, ¿sí?, que son importantes. Yo quiero leerles este texto que me parece que es lo que está pasando en algunos creyentes ahora. Dice 1 Tesalonicenses 5, vamos a leer del 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, no duermen, los que duermen de noche duermen, pero los que se embriagan de noche se embriagan. Pero vosotros no sois del día, pero vosotros somos, pero perdón, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Son muchas cosas, os sorprenda como ladrón. Nosotros como creyentes, siempre cuando se lee el primer incidente político que tiene que suceder es que Dios tiene que dejar de tratar con la iglesia para empezar a tratar con Israel. No son los dos pueblos a la vez, ¿sí? ¿Te escucho? Vos sabés que estamos teniendo problemas de conexión, se te escucha, no se te escucha ni se te ve bien. Que el técnico ahí, el ingeniero, resuelva el problema, por favor. ¿Se ofendió? Ahí está. Ah, ahí está. Ah, hola, ahí está, ahí te vemos. Invita a los convidados a una fiesta y se prepara todo para la fiesta, y cuando llega el momento de la fiesta salen a buscar los invitados y los invitados empiezan a excusarse que no pueden, que están que trabajar, que los animales tuvieron cría. ¿Y qué hace el Señor? Busca a todos los mendigos, a todos los enfermos que estaban en la ciudad y los hace entrar a la fiesta. Ese es el punto importante. Acá debemos entender esto. Eso es una parábola que enseña claramente que hay dos pueblos. Uno, los convidados, que era Israel, ¿sí?, que debía estar, que ellos debían evangelizar con el evangelio del reino, y otro era la iglesia. La iglesia aparece posterior a, no es que la inventó después, sino que a medida que Israel rechaza enfáticamente al Señor Jesucristo, y el Señor se despide de Jerusalén en Mateo 23, al final del capítulo 23 de Mateo, cuando Él mira a Jerusalén y se despide de Jerusalén, empieza ya a plantearse otra cosa. Esa otra cosa es otro pueblo que es la iglesia. Por lo tanto, cuando la iglesia está siendo tratada de parte de Dios, Israel no está siendo tratado de parte de Dios. En este momento, si esperamos, como dijimos al comienzo, la semana 70 de Daniel para Israel, pero todavía no empezó. Va a empezar cuando la iglesia no esté. La iglesia no está y Dios tratará con Israel. Por lo tanto, a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, ya a través de los años que llevamos ahora, pero no sé si en tu iglesia alguna vez lo estudiamos, pero seguramente están familiarizados con eso, del periodo de 2000 años o 2 días en el reloj de Dios de la iglesia, en la época de la gracia de Dios. Pero con Israel tiene que tratar. Por lo tanto, lo que sucede acá es que cuando se lee Tesalonicenses, yo tengo que entender que está diciendo
que no hemos sido puestos para ira. La iglesia entra en los mendigos, entra en aquellos enfermos que estaban fuera de los convidados de la fiesta del Señor. Es decir, la gracia de Dios llega a las personas que no iba a llegar porque Israel falló llevando el evangelio del reino. El evangelio del reino que le correspondía a Israel a través o en comienzo, digamos, con el rey David, que David sí lo hizo, pero Salomón no, y a través de la historia de Israel no llevó el evangelio del reino, se estableció el reino, digamos, una especie de pueblo distinto, no un reino en la tierra, porque ellos rechazaron al Mesías, ¿sí? Sino se establece un pueblo distinto, de todos lados. Por eso Zacarías el de Lucas capítulo 1, el anciano estaba allí cuando ve Jesús, dijo, luz para los gentiles, dijo. ¿Sí? Es decir, los gentiles que estábamos en tiniebla, vemos ahora, se emborrachan, duermen de noche. La iglesia, los que vemos, no debemos dormir. No debemos estar, y emborracho no significa el alcohol solamente acá, no lo vamos a tomar literal, sino divirtiéndonos como si nada estuviese pasando hoy. Hoy, mientras estamos acá reunidos. Yo termino ya, cuando terminamos la reunión, de agarrar el celular a escuchar las últimas noticias porque el mundo está avanzando cuando estamos sentados en la casa. Está avanzando a pasos agigantados los cumplimientos o, yo llamaría, los preludios o las presentaciones que está habiendo en el mundo. De lo que es el escenario mundial, que es impresionante lo que está pasando. Y nosotros no lo sabemos porque no, estamos encerrados, ¿sí? Es simple, y no estamos en contacto y nos tienen con ciertos temores. Entonces, yo quiero transmitir esto. La profecía de señales es para Israel. Pestes, guerras, rumores de guerras, todo lo que está allí para Israel. La iglesia, y eso yo creo que escucharon ustedes Colapso, me parece que estaba allí en Colapso cuando yo hablo de las señales para Israel. Y hablo de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, tengo que hablar de lo que hemos estado viviendo dentro de las iglesias en estos últimos 10 años, que ha sido increíble lo que sucede dentro de las iglesias en estos últimos 10 años. Si vos te pones a pensar la gran cantidad de mentirosos que ha habido, la gran cantidad de falsos, no solamente líderes, falsos creyentes, ladrones, estafadores, adúlteros, fornicarios, mentirosos, es impresionante la cantidad. Estaba escuchando los otros días un predicador que contó que cuando baja de un avión otro predicador a visitar una ciudad, dijo, traje 10 ángeles conmigo. Si ustedes ponen $1000, yo les dejo un ángel para que le haga las cosas. Es como un esclavo. Mirá a lo payasesco que se ha llegado, miren lo payasesco que se ha llegado en este tiempo. Creer que los ángeles yo los puedo alquilar o entregar por $1000. Eso es una pantomima, eso es mentira. Y eso hemos tenido dentro de lo que es la iglesia nominal. Gente violenta, gente pecadora con doble vida, yo diría bipolaridad en la práctica de creyentes. Herejías impresionantes, herejías, que están escondidas. Yo hice unos estudios este año pasado de varias herejías y las fui trayendo a lo que estamos viendo ahora. Y hay un montón de iglesias que las tienen a las herejías y las practican como si fuera algo normal, y son herejías. Fueron declaradas herejías hace 1500, 1600, 1700 años, y ya se reconocen como herejías, pero las tenemos dentro de las iglesias. Más o menos, depende de las denominaciones que son más permeables y otras que no. Pero eso es lo que está sucediendo. Lo que yo quiero transmitir es, eso es para nosotros el patrón para saber que estoy en el último tiempo. Y eso está, diría yo, archipracticado en las iglesias. Archipracticado en las iglesias. Está en todos lados. Es impresionante la cantidad de gente mentirosa en la iglesia. Mienten descaradamente en la misma cara. Le han dado por todos lados y la gente me cuenta lo mismo. No sabes cómo me dijo una cosa y no era esto y no era lo otro. Es increíble lo que está pasando, lo que ha estado pasando.
esta, diría yo, parate, porque Dios detuvo el mundo, lo veo como una oportunidad. Una oportunidad para que el inconverso escuche el evangelio de nuestra boca, el verdadero evangelio de nuestra boca, y una muestra, porque eso seguramente lo han visto ustedes en muchos videitos de muchos lados, cristianos y no cristianos, una muestra como un aperitivo, diría yo, como probar unas gotitas de lo que va a ser el milenio. Porque han aparecido especies que se creían perdidas. Los animales van y vienen por donde quieren. Eso va a pasar en el milenio y lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar nosotros. Entonces, es como que Dios le dice, miren, este es el paquete, si aceptan esto lo van a tener multiplicado por miles y miles. Y eso es lo que habla Isaías, por ejemplo, al final, donde estará el lobo, el cordero, el niño con la serpiente. Eso ya, no digo que se vea hoy, pero los otros días vi a una chica acariciando una ballena azul. ¿Cuándo vas a acariciar una ballena? ¿Cómo que tocas una ballena azul? Eso no pasa, no es común. Entonces yo creo que Dios ha hecho esto para que nosotros veamos lo que es las promesas que se van a cumplir más adelante, y como un llamado de atención a nosotros, la iglesia, primero para que se depure en gran medida la iglesia, porque, fíjate esto, ustedes lo deben ver, hay gente que no le interesa mucho la iglesia, pero va para cumplir. Y hoy, que no tiene que ir a la iglesia, se tiene que reunir, tiene que trabajar de una manera u otra, no siempre está dispuesta. Pero, ¿por qué no están dispuestos? Y bueno, ¿qué querés que te diga? No sienten, y si no sienten, no les sale, es porque hay una probabilidad de que haya que madurar o que directamente no sea creyente. No siente el deseo de compartir la comunión. Ustedes, como nosotros, en nuestra iglesia estamos desesperados por vernos. Ya estamos planificando la choripañada y la limpieza y todas las cosas en la iglesia, y ya hace tiempo, ya como que, ¿cuándo se va a terminar esto? Supongo que a todos les pasa. Pero eso no nace de porque se me ocurrió tener amigos y gente. Si ustedes se ven a las caras, se van a dar cuenta que van a volver con aquellas personas que son hermanos en la fe, que tienen más intimidad y menos intimidad. Pero los dos van a volver, ¿sí? Los dos van a estar. ¿Sí? Algo los lleva. Y eso algo que yo le llamo, no es algo, sino alguien. Dios nos guía a reunirnos. Y ahí es donde se manifiesta que nosotros no debemos tener temores a lo que sucede, ningún tipo de temor, porque la ira de Dios va a caer sobre ellos, los inconversos, ¿sí? Nosotros estamos fuera de la ira de Dios, que es Apocalipsis, a partir del capítulo 4, si quieren poner un número, ¿no? Pero a partir de ahí, nosotros no caemos allí, porque no hemos sido elegidos para ser destruidos. Si ustedes ven esa parábola que les mencioné, y de otra de la mujer que, que toca el manto de Jesús y se cura de Tiro, de la ciudad, de los fenicios, digamos, ella le contesta a Jesús, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Eso significa, los hebreos tienen al Mesías, pero nosotros los gentiles, no todos, hay algunos gentiles que queremos, aunque sea gotas de lo que ustedes tienen, y disfrutar. Y Dios no va a destruir y no va a aniquilar a los miserables, a los pobres, a los ciegos, a los cojos, que somos nosotros, los gentiles, los que no estábamos dentro de esto, que la misericordia de Dios llegó porque Israel no cumplió evangelizando con el evangelio del reino. Por tanto, la seguridad es, soy de Cristo, acepté a Jesús como Salvador personal, sí, bien. Mostrate como un verdadero creyente, no solamente ahora, sino cuando vuelvas a la iglesia, ¿sí? Y mientras estás ahora, háblale a los otros que no son de Cristo, de tu familia, tus vecinos o lo que te estés comunicando de alguna forma, porque tenés que hacerlo, porque mi opinión personal, mi parabólica está funcionando y nunca vi lo que se vio ahora. No hay registro histórico, no existe ningún registro histórico, ni siquiera, bueno, yo lo comparé porque sí, el coronavirus es como la peste negra, bueno, no mencioné, pero también está la gripe española, pero esas fueron catástrofes igual que el coronavirus sí existe, o el COVID-19, ahora le quieren cambiar nombre, que ya a esta altura del partido no saben si existe el virus o no, porque hay tanta información
que se contradice, que ya no sabemos qué es lo que pasa. Tenemos una noción, como creyentes, no ignoramos porque no somos personas que estamos en la oscuridad y tenemos ideas y el Espíritu de Dios nos va revelando y estamos viendo cosas, y muchas cosas, muchísimas. Por lo tanto, a nosotros no nos sorprende la venida del Señor como ladrón, y esta es una oportunidad para evangelizar. Los creyentes que eran avaros, ya no va a haber más. Los creyentes que eran vanos, es decir, que ponían todo su dinero en ellos, no van a ir más. Los creyentes mentirosos no van a ir más. ¿Por qué? Porque se van a sentir al descubierto. Si vos te acostumbrabas a comprarte mucha ropa, ahora no la podés usar. Yo me compré un pantalón y a los 2 días ya se decretó la cuarentena. O sea que lo estrené en videollamada, nada más, no me lo pude poner más, porque ya no había forma de... Y así como veo a muchos hermanos, a uno le falta afeitarse, otros le faltan bañarse o lavarse el pelo, otros están desarreglados. Es normal eso, porque no hay nada que ir a presumir, ¿sí? Todo lo bajó a cero Dios, cero. Y en este cero que ha puesto, niveló a todos. El planeta niveló. Y a los creyentes también, obviamente. Entonces de acá es donde yo comienzo a edificar y reedificar sobre lo que tenía. Ahora se van a ver los creyentes, diría yo, no sé si mejores, aquellos que tenían mejores cimientos, aquellos que eran más sinceros, ¿sí? Y me parece que eso puede ser muy interesante para la sociedad cristiana o la iglesia que estamos viendo. Una pregunta, esto no se corta, ¿verdad? ¿Tenemos más tiempo? No, seguí nomás, no se corta. Bueno, yo el mensaje lo termino ahora cortito, y después si quieren preguntar, hablamos o preguntamos y no hay problema. Esto implica que tenemos un punto, o 2 puntos, varios puntos a favor, que es, Dios detuvo el planeta para que nosotros prediquemos en serio. No con show, no con lo que te gusta, lo hacemos. Vieron que había gente que decía, ¿por qué no tienen la reunión a tal hora? Y cada uno ponía su horario, porque a ese horario le sobraba en su vida para ir a la iglesia. Ahora es tal hora. ¿Se dan cuenta? Ya cambiaron las cosas. Ya ahora es tal hora porque encerrado en la casa está. Dios detuvo el planeta, nos obliga a predicar el evangelio de la salvación, y extrañamente podemos ir mostrando lo que va a ser el evangelio del reino. ¿Cómo lo hizo eso? Dios no me lo pregunten, pero si yo veo animales que no estaban y aparecen, y veo en grandes cantidades cosas que nunca pasaron, o como te dicen, se cerró el hueco de la capa de ozono, y bueno, ¿viste qué querés que te diga? Es algo como unas gotitas de lo que va a ser el milenio que vamos a vivir los creyentes. Pero yo sé que en poco tiempo, cuando sea arrebatada la iglesia, empiezan los juicios apocalípticos, y cuando se desate la ira de Dios, no queda nada de esto. Se acabó todo. Entonces, no digo que se extinga. Dios va a empezar a desatar los juicios apocalípticos, que ahí sí es cierto. En el libro de las edades y los tiempos lo he puesto ahí. Fui detallando todo lo que es el libro de Apocalipsis. Corto, pero enfático y por puntos, para que vean todo lo que va a pasar después. Pero mientras tanto, nosotros tenemos una nueva oportunidad de predicar en serio, hablar en serio, y ser más consciente que nunca, porque ahora si vos me preguntás, ¿el Señor viene pronto? La respuesta es, bueno, hasta que el Señor, nos veremos, o digamos, nos despedimos hasta que el Señor venga a buscarnos, cosas por el estilo. Y ahora, cuando nos despedimos así, ya no es tan fácil, ahora somos más conscientes. Porque decimos, ¿y si el Señor viene mañana? Y cuando te dicen, si viene mañana, y vos ves que hay cosas que están pasando, no es que lo decís como una muletilla, si el Señor viene mañana, o si el Señor... No, ya hay cosas muy fuertes en el planeta, y no es el coronavirus. Coronavirus no sé si existe, primero. Ya a esta altura no tengo la menor idea, pero otras cosas que son relacionadas con la Biblia sí están pasando, y no lo sabemos, no se divulgan. No sé si están censuradas o no sé qué pasa, pero no se divulgan o no nos llegan. Pero sí están pasando cosas. Nos debe hacer estar tranquilos, seguros, sabiendo que todo se acaba. Pronto. ¿Cuánto? No lo sé.
No tengo idea cuánto. No, no se puede decir cuándo viene el Señor. Pero vos me decís, falta algo por cumplir. Cada cosa ya está casi en su lugar. Es cuestión de decisión de Dios. Eso no depende. Tampoco encuentro, si han escuchado el programa 430 completo, tampoco, ahí mismo digo, no hay forma, no hay patrón para calcular la venida del Señor. No hay un patrón. Es decir, no tenés una medida. Lo que yo calculé ahí es una cosa. Pero de ahí en más, cuando vos querés calcular, no se puede calcular. Eso significa que solo el Señor sabe cuándo viene a buscar. Pero obviamente todos están anunciando que el Señor viene pronto. Hay algunos que dijeron que venía en el 2017, ¿no? Cristianos. Obviamente no vino. Yo no sabía por qué decían tanto el 2017, pero hay algunos que aparecieron diciendo que tenía que venir el 2017. Y recién hoy encontré por qué decían que creían que venía. Los judíos, hoy, los judíos ahora, ¿te acordás la Pascua? La Pascua de los otros días, ¿sí? La Pascua de los otros días, mientras nosotros estábamos acá, haciendo lo que quieran, los judíos ortodoxos estaban esperando al Mesías. Según ellos, el Mesías de ellos, que para nosotros es el anticristo, llegaba a esa Pascua. No llegó. Imagínate, hasta ellos, ya hasta los judíos mismos le han puesto fecha cuando viene el Mesías, para que se den cuenta la magnitud de cosas espirituales que pasan, lo cual nos hace estar alertas, animados, porque esto no... Aquellos creyentes que se ponían mal por la cantidad de pecado que había, impresionante cantidad de pecado, pero no solamente dentro de la iglesia, sino afuera, leyes que fomentan el pecado, en todos los países, no solamente acá, en todos los países, ya es como Noé, que se afligía, como Lot, que se afligía, como nosotros, que nos afligían las cosas que sucedían. Así que yo les dejo con esa inquietud, pero también con esa seguridad. Nosotros veremos, escucharemos, pero no estaremos. ¿Cuándo viene el Señor? No lo sé. Pero obviamente cosas están pasando, y es para estar despiertos, alertas, animados, y predicar por sobre todas las cosas. Que el Señor nos bendiga. Bueno, es muy extenso todo este tema de lo que va a suceder, de lo que va a pasar, que el Señor viene en cualquier momento, todos sabemos que es así, y como bien dijo Javier, eh, el Señor, si quiere venir hoy, viene hoy. Nuestros antepasados ya lo venían esperando, ¿no? Y decían, eh, estos predicadores, que muchos ya no están, decían, en cualquier momento viene, prepárense. Pero como está el clima hoy, estamos más cercanos a eso. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que habló Javier o sobre... Hay dos que me hicieron, dos preguntas, las Bien, contesto y dale. después seguimos. Una, Isaías 53, es un capítulo muy problemático para los judíos. Había un video hace un año más o menos que circulaba por Facebook, donde un periodista cristiano le ponía un micrófono a un rabino en Jerusalén, le hacía preguntas, hasta que llegaba, estaba bien calculado el periodista, y le preguntaba de Isaías 53. Pero antes de preguntarle de Isaías 53, le empezaba a preguntar del Mesías que esto y lo otro. Y llegaba a Isaías 53 la pregunta ya ahí. Y ahí se enfurecían el rabino y los otros rabinos también, porque ellos no quieren hablar de Isaías 53. No recuerdo, en uno de los programas, lo que pasa es que uno tiene que leer tan seguido que ya ni los nombres de los libros los leo de la Biblia, paso de largo para leer capítulos y versículos, pero si no mal no recuerdo es Zacarías, pero son uno de los profetas menores, me parece que es Zacarías, que en uno de los apuntes, de las notas de él, de los textos, él menciona el nombre de Jesucristo. Yeshua, ¿te acordás? Sí, en el candelabro ese que hablaba, decía Jesúa, hijo de Josadac, que es acusado. Dos veces en el libro se menciona a Yeshua, y después, no sé si dice Josué también. En la traducción en la Reina Valera está con dos nombres.
el original es Yeshua, y Yeshua es Jesús, sí o sí. Por lo tanto, el último escrito que ellos tenían con nombre propio del Mesías era Jesús, era Jesús. Entonces, cuando llega Jesús y le dice, yo soy, era un problema muy grave. Por eso aún la discusión de muchos rabinos de hoy, y de aquel tiempo que es durante estos 2000, casi 2000 años, han estado discutiendo el tema de Isaías 53. ¿Por qué? Y porque Isaías 53 dice lo que le hicieron a Yeshua. Y Yeshua es el que estaba profetizado en el Antiguo Testamento que se iba a llamar el Mesías. Y ellos llevaron a la cruz a Yeshua. Por eso Isaías 53 no lo quieren escuchar, no lo quieren ver, y lo han prohibido leer en las sinagogas. Está prohibido el capítulo prohibido de ellos. Y hay otros textos más también. Me parece que Salmo 22 también parte, está prohibido. Pero el peor es Isaías 53, pero está prohibido leer Isaías 53 en la sinagoga. Es una pregunta. La otra era, sí, con respecto a los eventos, ¿cómo podría explicarlo? Yo no creo que exista lo espontáneo. Lo espontáneo nos basamos nosotros. Lo espontáneo es algo que espontáneamente hizo. Pero el sistema del mundo está estructurado. Hay una revista, que yo no sé si te lo pasé, Andrés, por WhatsApp, revista muy interesante, de, no recuerdo si era enero o marzo del 2017, ¿habrá sido? Me parece que sí. Esa revista te cuenta todo, habla del trabajo con barbijos, habla del coronavirus, de una peste, de un virus que iba letal en todo el mundo. Parecía, cuando el muchacho que la pone, la filma y muestra las hojas y muestra la escena, obviamente es un creyente, él dice, ¿cómo sabía 2 años antes, la revista muy interesante, lo que iba a suceder? Dando forma, y más, hasta el dibujo de la peste, del virus que ellos presentaban en la revista, es muy parecido al del coronavirus que nos muestran ahora. Hay indicios grandes de que hay algo de programa estructurado, no espontáneo, de que hay algo estructurado. Eso sí, yo creo. Profetas, hay muchos. Generalmente el espíritu de Satanás y los demonios inspiran a personas a decir cosas que ya saben y que la podemos leer nosotros en la Biblia, solamente que el inconverso cree que son profecías. Las cambian, las distorsionan o hacen cosas, pero profetas 100% es el de la Biblia. No hay otro profeta, no hay ningún profeta perfecto como los de la Biblia, ¿no? Ni Nostradamus ni nadie. Pero si alguien lo dice 2 años antes como una revista muy interesante, es que algo sabía, no son profetas. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren hacerla por audio, me mueven la mano ahí y así puedo ver cuáles son. Sí, puede ser. Bueno, está preguntando que, no sé si bueno, creo que todos lo pueden leer. Sí, bueno, Trump es una persona que está en contra de lo que es el proyecto este de Huawei de China. Huawei tiene un contrato con el gobierno chino de que todos los datos, y fíjense que de ahí se derivan los problemas que está habiendo de comunicación, que toda la información que circula a través de Huawei, de las antenas 5G, de los aparatos celulares Huawei, tiene que pasar la información al gobierno chino. Por si se olvidaron, China es comunista. El comunismo, junto con Rusia, roba las libertades de las personas. Nadie puede pensar ni decir. Ahora estaba viendo, hace un rato estaba viendo que una de las jefas de YouTube dijo que iban a censurar todos los videos que suban a alguien en contra de la Organización Mundial de la Salud. Y ya empezamos a ver, ¿no? Cosas. Hay cosas que se están viendo. Las antenas 5G, hay algo más que ustedes ya sabrán. Los otros días, mientras andábamos reuniendo, no sé si fue la semana pasada o la otra, vimos que está Billy Gay detrás de todas estas cosas. También la habrán escuchado en algún lugar. Billy Gay está metido con todos. Dijo en una nota que las iglesias van a tener
nuevamente reuniones cuando todos estén vacunados con su chip. No sé si ustedes captan lo que les estoy diciendo. O sea, nos está diciendo que vamos a ir a la iglesia solamente cuando tengamos el chip en la mano o en la frente, el chip de él, que lo patentó hace 10 días, 15 días, y ¿saben cómo se llama? Se llama biochip, porque trabaja con el cuerpo humano, yendo y viniendo información, reemplaza el dinero, las compras, todo, el seguro social, todo reemplaza, porque es único en su tipo, que funcionaría con las antenas 5G. 4G no funciona, 5G. Eh, él estuvo en esos temas de lo que es digamos, el microchip, y lo patentó hace unos días, y el biochip tiene el código, digamos el nombre, que se llama es 060606, o sea, 666. Así está patentado. Por eso él dijo que las iglesias se van a reunir solamente cuando tengan el chip de él puesto en sus manos. A ver. Sí, Javier, Sí. ahora, años atrás, qué difícil era, años atrás o Sí. meses atrás, qué difícil era imaginarse cómo el mundo podía llegar a soportar un líder mundial, pero todo esto también está digitado de tal forma de que todos los países, económicamente y políticamente, pidan ayuda a una sola fuente y solamente falta que alguien levante la mano y diga, miren, yo tengo la forma de guiar a todos los países para acomodarlos económicamente, para solventarlos económicamente, para traerles pasos política y social, ¿no? Porque creo que esto va a despertar también problemas económicos, problemas sociales, y todos están mirando para allá arriba del mapa, ¿no? Para ver quién toma las riendas de esto, que hoy es ya no solamente posible, sino necesario que se levante alguien que acomode las cosas. Como en poquito tiempo, en cuestión de días, se armó todo para que se acomode también bíblicamente, ¿no? Sí, pero hay más cosas, eso desde las antenas 5G, ¿no? Eh, si vos buscás en internet te están diciendo cosas que no son normales de un tipo de antena para celulares, que son justamente para controlar junto con los miles y miles de satélites que están, no sé si están enviando, se van a enviar al espacio para el control total, porque eso nunca se dio en la historia. Pero tampoco se dio en la historia, tampoco se dio en la historia, que el rabino principal de Israel en estos días pasados se haya hecho fabricar o tejer o armar, no sé cómo, una túnica blanca especial para dar el saludo al Mesías. En 2017, en el 2017, que yo les comenté recién que no sabía por qué creían que podía venir, eran grupos judíos cristianos, y judíos por un lado y también cristianos por otro, o sea, tres grupos en total, mezclas y separados. Porque el 2017 fue el 120 jubileo. El jubileo, bueno, ustedes me dicen cuando hay que cortar, porque yo no, son las 8:15. El jubileo es el año donde todas las cosas vuelven a cero en Israel. Es decir, los que eran esclavos porque debían dinero vuelven a sus tierras, quedan libres, se les devuelve la tierra y todas esas cosas que ustedes han leído en lo que es el año jubileo. Y era el 120. Ellos interpretan de que cuando Dios les dice, después de la Torre de Babel, creo que era, que les dice, eh, la edad del hombre será de 120 años, me parece que es ahí el punto. Ellos dicen que no es 120 años de edad, no es 120 años de edad. Los judíos enseñan que son 120 jubileos, 120 jubileos desde aquel momento, porque no iban a tener esa oportunidad, pero Dios les castiga con 120 jubileos. Y el 119 fue en 1967, cuando yo nací. 1967 fue el 119 jubileo. Y el 2017 se cumplía el 120 jubileo. Por eso ellos decían, cuando llega el jubileo, aparece el Mesías. Ellos se basan, y es cierto esto, ustedes lo pueden comprobar. Estoy tratando de leer algunas preguntas.
Sí, esto, todo lo que me plantean, sí es cierto todos esos datos de que es la o la instauración del nuevo orden, todos los gobiernos lo han aceptado. Hay para charlar horas, les aseguro que hay horas. Creo que en esta semana, con los de la iglesia, nos vamos a sentar a hacer una reunión así y sacar más preguntas y conversar más, muchos más temas que no están siendo dados. Porque le hablo un poquito de cada cosa que me he estado viendo y comparando con la Biblia. Cuando Jesús entra a la sinagoga para presentarse a Israel, ¿se acuerdan? Lucas, entra Jesús y le dan el libro del profeta Isaías. Le dan el libro del profeta Isaías. Jesús no abrió al azar el profeta Isaías cuando dijo, como dice el texto, los ciegos ven, los cojos andan, toda esa expresión, año de regocijo, todo ese tipo de expresión de Jesús es porque era el comienzo de un jubileo. Jesús aparece en la sinagoga el día que comenzaba el 80 jubileo judío, hebreo, el número 80 de los jubileos hebreos. Jesús se presenta y le dice, hoy se ha cumplido este día. Acá había varios problemas, porque había empezado el Rosh Hashanah, el año civil, unos días antes, acababan de salir de la fiesta del Yom Kippur, porque los jubileos, el año de jubileo comienza después del Yom Kippur. Cada 50 años empieza el día del Yom Kippur. Entonces, este año completo de jubileo es posterior a la fiesta del Yom Kippur. Por lo tanto, acababa de pasar la expiación de Israel. Por eso ellos, ustedes cuando leen en Zacarías, dice que el Señor bajará con sus ángeles y bajaremos la iglesia al monte de los olivos, el monte se partirá y abrirá, e Israel verá al Mesías, a Jesús, nosotros bajamos con él. Cuando vean al Mesías, el texto dice de Zacarías, mirarán al que traspasaron. Ese texto de mirar el traspasaron es, no se confundan, no es cualquier Mesías, es el que traspasaron hace 2000 años atrás. Y es el comienzo, ese momento es un día de expiación para Israel, de expiación para Israel. Por lo tanto, a partir de Jesús pisando el monte de los olivos y abriéndose, comienza un jubileo, llamámoslo así, o el día del descanso, o el milenio de descanso en el reloj de Dios. Estamos en el año 6002 desde Adán. 6002 desde Adán, creo. Ese es el año lunar, hebreo. Nosotros tenemos otra fecha, pero el año hebreo lunar, digamos, de Oriente estamos en el 6002, creo que. El Señor se presentó un jubileo a Israel, e Israel lo rechazó. El Señor se va a presentar en un jubileo, en el comienzo del jubileo, en el Monte de los Olivos cuando bajemos nosotros, posterior a la fiesta de Yom Kippur. Eso es muy importante porque ellos lo tienen presente. Por lo tanto, estas cosas que yo les puedo contar ahora, no tienen valor si no la medimos con Israel. De los 3 rabinos famosos de Israel en estos días, mientras tomábamos mate en casa, ¿sí? Los 3 rabinos famosos, el más famoso, dijo que, uno dijo que ya habían cargado las túnicas blancas especiales de bienvenida al Mesías. En el 2017 ellos homologaron, no sé cómo es la palabra, pero no la usan en la palabra homologar, homologaron la ley de Israel y la Torá. Esto es para establecer los protocolos de bienvenida al Mesías. Y ellos lo esperaban en el 2017, en el 120 jubileo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Significa que ellos estaban totalmente listos para que el Mesías entre, y ellos ya tenían todos los protocolos de presentación al Mesías, es decir, bajar como Jesús, bajó del Monte de los Olivos, montado en un pollino, la ceremonia es más larga, tienen que ir a beber agua del arroyo, del torrente de Cedrón, tienen que entrar por la puerta oriental, ser ungido, pasar y reinar, un montón de protocolos, digamos que lo tenían, que eso lo inauguró David, con estanques de Siloé y Betesda. Hay un estudio que dice muy interesante del estanque de Betesda y de Siloé, las diferencias, no de lo que es lindo, feo, no, las diferencias espirituales que tiene cada uno con la iglesia y con Israel. Me están escribiendo muchas preguntas, esperen un poquito que les diga, si no, no voy a terminar, ya les voy diciendo. Entonces ellos lo esperaban en el 2017, lo esperaron en la Pascua de ahora de hace unos días. No esperan que venga un Yom Kippur, porque ellos no reconocen al Mesías Jesús.
y se presentó en un Yom Kippur, cuando comienza el año civil, o digamos a los comienzos casi del año civil hebreo. Entonces ahí está el conflicto. El otro rabino se encarga de lo que es la, la parte periodística, es decir, la presentación del Mesías, que es los medios políticos, medios radiales, diarios, televisión, todo lo que es la relación con el periodismo y la presentación del Mesías, y ya empezó, eso ya empezó, con una entrevista a Macron. Emmanuel Macron, el presidente francés, que empezó a ser presidente en el 14 de mayo, Día de la Independencia de Israel. Él, ya en una entrevista en francés, obviamente, dijo, esta es la bestia está aquí, está entre nosotros, algo así dijo, en una entrevista hace poco. Eso plantea que el escenario ya está. Y el otro rabino confesó que ya tuvo entrevistas con el Mesías. Ya estuvo charlando con el Mesías. Aparentemente, según él, para ver estos arreglos de presentar el Mesías. El Mesías para ellos es el anticristo para nosotros. ¿Sí? No hay ninguna duda, mi Mesías es Jesús. ¿Sí? Entonces, todo Mesías que aparezca no es cierto, es mentira. ¿Sí? Bueno, todo eso está pasando allá. Y tienen un plazo que yo calculo que debe andar por ahora entre los 40 días como límite, eran 60 días, ya pasaron varios días, porque Israel tiene que anexar Judea y Samaria al territorio de Israel ahora. Tiene que anexarlo. Es decir, ellos ya tienen cierto control de Judea y Samaria, pero no tienen el gobierno establecido en Judea y Samaria. Ellos lo tienen que hacer, lo quieren hacer antes que venga el Mesías. Yo cuando les digo que están pasando otras cosas que el virus, están pasando otras cosas. A ver, déjenme ver, volver un poco de Sí. China. Vos, Eh, Lucre, vos querías preguntar algo, que habías levantado la manito. No, 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 había estado tocando y sin querer fue. Bien, bien. Perdón. sí, esto es el nuevo orden mundial. No, los creyentes no los van a poner la marca de la bestia, o el microchip, o el biochip ese. No, porque vos pensás esto, no sé quién me lo preguntó. Raquel me preguntaste, ¿verdad? Creo que es Raquel. Si yo tuviera... Ah, Chelo. Chelo. Bueno, si supongamos soy Billy Gay y te digo, Chelo, dame la mano, te voy a poner el microchip. No, primero que no lo va a lograr. Va a preferir la muerte antes que eso. Pero eso es en la tribulación y gran tribulación. Pero, ¿qué tormento emocional tendrías vos si estás haciendo una cola para que te coloquen el microchip? ¿Te das cuenta? O sea, hay un tormento emocional muy fuerte que hoy no lo tenemos. Hoy tenemos seguridad en Dios y ya está. Pero aquellas personas, cuando llegue el momento, ya no lo ven mal y van a poner el microchip. Nosotros no, porque no va a llegar a nosotros. Y nosotros tenemos la seguridad que no vamos a estar ahí. No nos van a poder poner. Hay corrientes evangélicas que dicen que vamos a pasar por lo menos los 3 primeros años y medio de la tribulación. Pero eso sería como tener dos pueblos en un solo tratamiento, atender dos cosas a la vez. Eso no es compatible, ¿viste? Y aparte lo que te dice cuando te dice en esto de Tesalonicenses es que la ira no es para nosotros, ahí tenés otro punto importante. A ver, esperen. Ahí me dan una página web, seguro el hermano lo va a leer. Muniro. Sí, el virus nos hace tener un poco, estar un poco en casa por el tema de que se están colocando antenas que controlarían todos los biochips esos, los biochips. Eso la corriente que hay es muy fuerte ahí. Me canso de ver videos de México, ¿cómo se llama esto? De Perú, me parece que también vi, de varias partes de Latinoamérica también, pero de Europa, que están poniendo las antenas. El primer país que puso 5G creo que fue Suecia. Y dicen que la 5G transmite ondas a una frecuencia de microondas que daña el cerebro. Los experimentos que se han hecho con humanos ha dañado el cerebro. Los esteriliza y les quema unas neuronas.
Es como si pusieras la cabeza en un microondas. ¿Sí? Imagínate, te duerme y te morís. Por otro lado, hay informes de gente que escribía y decía que había visto cómo aves volando de la nada caían. Se habían registrado unas 10.000 en Turquía que la gente veía que venía y se caía. Y decían, y bueno, esos eran grupos no cristianos, y decían ellos que algo está pasando, que en el sistema pensaban que, eran, que se había corrido el polo magnético, las aves se desorientaban y como que era un suicidio de aves. En Alemania también se vieron en Estados Unidos varias aves, todas eran aves. Bueno, en varios lugares, eran como 7 o 8 países y que habían llevado, creo que en Australia habían llevado esas aves para el laboratorio a investigar qué les pasaba, pensando que era una gripe aviar nueva, y dice que no tenían gripe aviar. Y después otros informes, semanas después, dicen que eso es que se experimentó en Holanda, y en Holanda cuando se experimentó los pájaros se caían. De los árboles estaban parados o volando o caían. Y era por la frecuencia que transmite la 5G. A ver, ¿qué otra cosa? Sí, en las antenas tienen un control perfecto por lo que yo he visto, lo que he leído. El Papa, la organización, no, perdón, las Naciones Unidas, creo que en el 2017 me parece que fue, sacó una declaración, me parece que fue en el 2017, sacó una declaración donde había 17 puntos, eh, digamos, pro ecología o algo así, que son puntos muy, muy extraños, entre ellos reducir la población, ya lo sabes, a cualquier forma o lo que sea. Eh, Reducir la población. Pero entre esas tantas cosas que esta organización, las Naciones Unidas, estaba estableciendo, daba un plazo que era entre el 2020 y el 2030. Todos esos 17 puntos se tenían que establecer. Estaba la migración de la gente de los pueblos a las grandes ciudades, estaba, bueno, nombraba, creo que era Johnson y Johnson, Monsanto con el tema de los alimentos transgénicos, y después vacas y chanchos, todo lo que es carnes con genes genéticamente cambiados, con otras mezclas, los pollos, todo ese tipo de animales comestibles cambiados genéticamente para que sean más grandes y más fuertes. Las frutas, creo que ahí estaba Monsanto, manzanas ya grandes, ya vieron que se ven en algunos lugares frutas muy grandes. Ahora me queda la duda si son naturales o son modificadas. El trigo, bueno, todo ese tipo de cosas para modificarlas, donde llenan más porque son grandes, que llenan la panza, como la harina, por ejemplo, pero no son nutritivas. Son menos nutritivas que una normal, digamos, una que cosechaste de planta de tu casa. Entonces, ellos ya estaban, y ya está, eso ya está trabajándose hace rato. Y la comunicación también, la eliminación del dinero y todo ese tipo de cositas que son muchísimas. Estoy llevando un montón de preguntas. A ver, espérenme que voy a tratar de ir con... eh, sí, el Papa también, y bueno, ahí es, por esto me acordé yo, por el tema de que eh, la parte religiosa, que es muy llamativa en las Naciones Unidas, que no haya involucrado eso, dejaron delegado al Papa la unión de religiones, que estaba programado para el 14 de mayo que es el día de la independencia de Israel, reunir en el Vaticano con todos los líderes religiosos del mundo, la religión de los japoneses, los chinos, musulmanes, judíos, cristianos, evangélicos, católicos, bueno, y budistas, todos ellos se tenían que reunir. Ahora se postergó para octubre, o sea, el coronavirus que estalló en Italia se postergó para octubre. Octubre yo me río porque del 14 de mayo, que era una fecha muy importante para Israel, porque era el día de la independencia de Israel, 72 años de la independencia de Israel, pasamos a octubre donde está el Yom Kippur. Bueno, el Yom Kippur creo que toca el 28 de septiembre esta vez, pero está ahí, digamos, en la presentación. Así que el Papa está metido y ese era ¿cómo se llama? El punto que ellos le dejaban para que lo arregle el Papa. Es el orden mundial. Sí, a ver qué te pregunta más. Mm, sí, sí, se habló mucho del último acuerdo.
Yo suponía que después de lo que Dios permitió en Italia, que, que se iba a tener que suspender, y se postergó, pero él está a cargo de eso. Eh, sí, hay chips insertados, sí, hay chips insertados, porque lo han experimentado en animales y lo han experimentado en personas. Y obviamente, como dice Apocalipsis 13, produce úlceras, ¿sí? Produce reacciones muy feas en el cuerpo. Eh, sí, bueno, pero los inconversos en la tribulación lo van a ver bien, lo van a ver muy bien a esto, porque para el mundo inconverso solucionan problemas. ¿Sí? Eh, hay serios problemas mundiales, pero no porque Dios sea malo, sino porque el hombre ha modificado cosas donde se están viendo problemas, y es como que, ¿vieron las propagandas? Especialmente de medicina. Cuando empiezan a ofrecerte un producto de medicina, te dicen, esto puede ser, esto puede, no te dice ese puede que usan ellos, o que posiblemente también, es para crearte una necesidad y después venderte el producto para esa necesidad que vos no la necesitas en realidad. Un producto que no necesitas, pero te crean la necesidad y te lo venden. Bueno, ha sido creada la necesidad de un control por la gran cantidad de violencia que hay en todo tipo, y estafas. Creo que las reglas de las Naciones Unidas es eliminar la corrupción de los políticos. Así que imagínense, por eso en China a los políticos los matan, porque China empezó y quiere transmitir esto a todo el mundo. No sé si se los han insertado creyentes. Un creyente que lee la Biblia no quiere que le inserten algo así. A mí no me pongan nada, yo no me voy a tatuar nunca, no me interesa que me tatúen, no quiero ninguna marca de ningún tipo. Puede ser gente que se llama creyente, ¿sí? Puede ser gente que se llama creyente. El 6G, no sé, quizás es el posterior. Yo lo que digo es esto, Dios, con la presión que está habiendo en la sociedad mundial hoy, de los creyentes de algunos países que se quejan, como les dije temprano, Japón está sacando los productos chinos, está sacando las empresas chinas de Japón porque no quiere saber nada con ese control de ellos. Eh, hay mucha resistencia, y eso puede dar tiempo a que este 5G no se pueda instalar mundialmente, por lo tanto llegue a no ser la marca y que venga con el 6G. Yo eso no lo sé, pero nunca descarten eso porque cosas pasan, ¿sí? Y el 6G sea una evolución del 5G, no un 5G como se lo conoce, ¿no? A ver. Sí, dicen que cada papa es el último papa, eso es muy común. Lo que pasa es que este papa, y acá sería otro tema que estaríamos 2 horas, yo creo que ya podemos ir viendo y terminar si quieren. Este papa logró, después de 1000 años, no sé quién me pregunta esto, a ver, Sopetti, Liliana, ¿dónde? Ya, bien, ahí lo veo. Este papa logró después de 1000 años unir la religión romana, digamos, yo diría cristiana ortodoxa, y la occidental, la oriental y la occidental. Cuando él llega al poder, digamos, él lo que hace fue que los representantes de la iglesia cristiana oriental de Bizancio, si querés llamar, de Constantinopla, se vayan a la presentación en Roma y le estrechen la mano. Se vio eso, lo transmitieron en directo. Estaban los representantes de la iglesia oriental cristiana, del imperio oriental cristiano, romano oriental, que se presentaron ahí, lo saludó y todo. Después de 1000 años, él convocó a eso. Segundo punto, ese es el primer punto. Segundo punto, es el primer papa jesuita. Yo en mi libro de NEP, El Veredicto Final, hablo del jesuitismo, y esto es único, esto es único. Lo que ha pasado con que llega un jesuita, el jesuita fue creado, la orden jesuita fue creada para detectar cristianos y mandarlos a la muerte. Cristianos protestantes, de Ignacio de Loyola, es la orden. Y fueron ahí, y él llegó ahí, y tiene muy, muy buena relación con los evangélicos. Muy buena, y en la Argentina fue impresionante esta relación que ha tenido antes de ser papa con la iglesia evangélica argentina. Es más, lo consideraban amigo, porque era muy bueno cuando era cardenal en Buenos Aires. Otro punto más,
cuando él llega, yo no sé si fue el año pasado o no, el año pasado, para el 25 de diciembre del 2018, me parece que fue, él depuso al jefe de los Caballeros de Malta. Los Caballeros de Malta es la orden religiosa armada de la realeza europea. Estaban los caballeros templarios y los caballeros de Malta. Los caballeros templarios eran, yo escribí sobre eso, después creo que está en mi Facebook, pueden entrar Carlos Javier Rever si llegan a querer buscar, están muchos programas, hay muchos. Él depone al jefe de los caballeros de Malta y nombra a uno de él. Los caballeros de Malta son muchos líderes mundiales militares. Significa que el jefe de todos los altos cargos militares de la Europa, de la realeza de Europa, de todos los países de Europa, dependen del Papa. Y ellos, los caballeros de Malta, fueron los que frenaron a los musulmanes, estamos hablando de 1300, me parece que fue 1400, 1500, ellos estaban allí. Se llamaba la Orden Sanitaria, me parece, de San Juan, que estaba en su base en Jerusalén, al lado de la torre, en la fortaleza de Acco, creo que era, en Siria. Eran los que custodiaban, entre comillas, médicos que atendían a los que llegaban y a los heridos de las guerras, que después pasó a ser una orden militar, por eso cambió el color de la ropa. Esos son los caballeros. Y él lo depuso, por lo tanto, tiene a los jesuitas, tiene a evangélicos, tiene al mundo católico unido, Oriente y Occidente, tiene las Fuerzas Armadas unidas a las órdenes de él, y eso nunca se dio. Eso jamás se dio en la historia. ¿Qué más quieren que diga con respecto al Papa? Hay mucho más para hablar, pero bueno. ¿Están pasando bien? Sí. No lo conozco a este señor Mus. Sé que una de las organizaciones de las Naciones Unidas están comprando universidades privadas del mundo. Están manejando y quieren manejar la educación universitaria del mundo para inculcarle su filosofía, y lo están logrando, porque están comprando universidades, colegios prestigiosos, lo compran al estilo Bill Gates. Te doy 10 millones de dólares para tal cosa, y al final terminan dependiendo de los millones de dólares que le da hay varios de esos, creo que en Sudamérica ya hay varias universidades compradas por estos grupos. Ellos están manejando. También están invirtiendo en satélites, acá sí estoy viendo, en satélites. Porque es parte, no es una persona, son grupos, son como que se está organizando todo, no es que sea una sola persona por ahora. Todos ellos van a delegar a uno. ¿Te están preguntando eso? Sí, hay promesas para judíos. Bueno, en la Biblia tenemos que diferenciar dos pueblos, Israel y la iglesia. A mí me choca un poco la Biblia de las promesas, porque yo estoy apropiándome de promesas que le fueron dadas a Israel. Por ejemplo, sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden y te cuiden. Bueno, y ahora hemos caído en la angelología. Los cristianos ponen en sus entradas de las casas llamadores de ángeles. Llamadores de ángeles, yo te diría, no los llames. No los llames. No le hables a ninguno que te habla, ni una piedra, ni un perro que te hable, no le hables. No le hables porque ya hay muchos casos, ¿sí? Entonces, yo diría que las promesas a Israel son para Israel. Si ustedes leen el Salmo 91, que no habrá plaga que tocará tu morada, entonces le tendríamos que no te van a hacer daño, tendríamos que preguntar a los primeros cristianos que los comieron los leones, a los que murieron en la pira, tendríamos que preguntarles a los cristianos que fueron empalados, que los degollaron, tendríamos que preguntarles a los cristianos que los hacían comer excremento y orina para participar de la cena, obligándolos a participar de esa cena con esas cosas en las cárceles del Soviet Supremo, en Rusia. Tendríamos que hablar de tantos cristianos mutilados que digan, no te va a tocar plaga ni nadie te va a dañar. Y eso no pasó. El cristiano tiene que entender que tenemos que sufrir porque Cristo no es mi rey, o sea,
A ver, a ver cómo voy a explicar. Nosotros lo tomamos como que es el rey, claro que lo es, pero él no recibió el reino. Si yo digo que él es el rey, yo me creo un príncipe. Entonces, como príncipe, todo el mundo me tiene que atender. ¿Y quién atiende a los cristianos? ¿Quién los ayuda cuando hay necesidad? No los ayuda la gente inconversa. Entonces, nosotros tenemos que ver que estamos llevando los padecimientos de él. Si leen Romanos, perdón, sí, Romanos, van a encontrar que hay muchas cosas que le van a pasar o que le pueden pasar, pero uno no debe temer. Ahí sí hay promesas para los cristianos. Las promesas para Israel, ese libro que se llamaba Job, no, no era Job, ya me voy a acordar. Uno que extendía las estacas. Capaz que algunos si habilita ¿cómo se llama? El audio y me lo dice. Eh, Uno que habilitaba, que hay un texto bíblico, obviamente, de Jabes, la oración de Jabes, que pedía que Dios, entonces lo tomaba como que si yo oro y le pido a Dios que me dé más cosas, me las va a dar. No sé si es así. Los cristianos no fueron multimillonarios. Ojalá sean todos, pero no lo son. Y tampoco estamos para reinar ahora, en este mundo. Yo no quiero reinar en este mundo principiado, digamos, por Satanás y el espíritu del anticristo. Yo sí quiero ser un príncipe, si quieren llamar así, cuando el Señor reine en la tierra. Pero en este momento las promesas de Israel son para Israel, no son para mí. Las promesas que yo tengo en el Nuevo Testamento sí son para mí, sí son para mí. Y las puedo atesorar perfectamente, pero ojo con algunas promesas del Antiguo Testamento. A ver, ¿hay alguna más? Dale, dale. Sí, 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 sí. Otro día seguimos, no hay problema. Eh, yo voy a empezar a pasar algunos audios de programas para las personas que quieran que me escriban por el WhatsApp. Voy a hacer un grupo de difusión nada más, no una cadena no un grupo de WhatsApp porque se da muchas cosas. Simplemente los que quieran, voy a enviar algunos programas. Esa es mi forma de ver ahora lo que está pasando. Que el Señor les bendiga, que el Señor los cuide. Cualquier cosa, búsquenme en Facebook o en Instagram. Y ahí pueden por privado hacer preguntas o charlar como quieran. ¿Mm? Sí, pero está bueno hacer así preguntas en público, porque por ahí pregunta uno y nos desburramos varios. Entonces, más adelante vamos a hacer otra reunión como esta, en base a las dudas que vayan saliendo de ahora en más. Cualquier inquietud que tengan nos comunican y ya vamos sumando todas las preguntas y otro día hacemos así una reunión de preguntas y respuestas, ahora que las tecnologías nos permiten y podemos hacer no solamente un domingo, sino algún otro día también. También, como habíamos dicho en un principio, hoy nos une a todos los cristianos, no solamente el ser hermanos, el ser hijos de Dios, sino también el recordar a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, a Él muriendo en la cruz, a Él sufriendo por nosotros, a ese que habíamos visto que lo rechaza el pueblo de Israel, lo rechazó y lo rechaza el mundo también. Nosotros lo reconocemos por quien Él es, siendo Dios se hizo hombre, siendo sin pecado, se hizo pecado allí en la cruz, cargó todos nuestros pecados, siendo el perfecto, el Cordero perfecto, Dios lo eligió como sacrificio y Él fue obediente hasta la muerte y allí fue a la cruz y murió por todos nosotros para que nosotros pudiéramos ser limpios de nuestros pecados. Y no solamente libres y limpios de nuestros pecados, sino que fuimos hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios. Entonces nosotros no solamente que en esto que veíamos, el milenio, vamos a tener un lugar privilegiado, sino que vamos a también a formar una parte importante del gobierno de Dios en el mundo y todo lo que viene.
sea, no es que muchos hablan después viene el descanso eterno, y no es descanso eterno. Vamos a tener tareas, ocupaciones asignadas por Dios, y el propósito que Dios tiene para nosotros es hoy y es para siempre. Y todo gracias no a nuestros méritos, ni tampoco a algo que hayamos hecho, sino a lo que Cristo hizo allí en la cruz por nosotros, que fue que Él murió, que entregó su vida y nos limpió a cada uno de nosotros. Y hoy lo recordamos, no sé si todos tienen preparado ahí pan y vino, vamos a recordarlo a través de estos símbolos